Muy bien. Hola, Chepa. Perdón, pero ahora tengo que saludarla. Chepa, buen día. Bueno, ahí vamos. Con nuestro tercer y último encuentro de este curso. Como siempre, Consu, vos me vas interrumpiendo si es necesario. Bueno, aquí estamos. Muy bien, esta es la bibliografía para este encuentro. Hoy, más allá de que lo vamos a relacionar también con experiencias de aprendizaje y en algún punto lo vamos a ir llevando también hacia el aula, porque tenemos en el público mucha gente que trabaja en relación a colegios. Hoy va a ser también un encuentro que nos va a ayudar a pensar a cada uno de nosotros en relación a las propias emociones y ojalá a llevarnos algunas herramientas que pueden ayudar a que nos podamos sentir mejor cuando sentirnos bien no está tan fácil. Así que bueno, vamos a usar varias frases de dos autores, uno se llama Paul Gilbert y otro se llama Marc Brackett, que profundizan en dos temas. Paul Gilbert profundiza en lo que es la neuropsicología y la orientación hacia la compasión como una herramienta que nos permite construir lazos positivos con nosotros mismos y los demás, y Marc Brackett es el creador de un sistema de educación emocional, o una herramienta, no sé si un sistema de educación emocional que se llama Ruler, y que es absolutamente compatible con los conceptos de emoción que veníamos viendo de Lisa Feldman Barrett, y que entonces ofrece algunas herramientas que pueden ser útiles para pensar en nuestras propias emociones y en las emociones de los demás, entendiendo los demás, las personas con las que nos relacionamos cotidianamente, y para poder despegar y sentirnos mejor en términos de acompañar nuestra emocionalidad y la emocionalidad de los demás para orientarnos al sentido, la justicia y felicidad que en definitiva, dice Gilbert, es el objetivo que todos tenemos. Así que vamos a retomar algunas definiciones para tenerlas en la cabeza mientras avanzamos en los conceptos que vamos a ver hoy. Una emoción es aquello que surge, dice Brackett, de la evaluación o de la lectura que hacemos de lo que nos está pasando o de lo que está pasando alrededor nuestro, siempre en relación a nuestro modo de leer el mundo y a nuestros objetivos. Entonces las emociones son uno de los resultados de la relación persona-ambiente. Por eso van marcando la trayectoria de nuestros aprendizajes y a veces las van facilitando y otras veces la va entorpeciendo. Y un poquito de eso también vamos a hablar hoy. Independientemente de qué tipo de aprendizaje, no es necesario que sean aprendizajes académicos, nuestras emociones nos van otorgando mensajes acerca del valor, la significación y el sentido que las cosas y personas que están alrededor nuestro tienen para nosotros. Además de emociones, tenemos lo que se llaman metaemociones, un término que hasta ahora no habíamos usado, pero que hoy quiero que podamos incorporar. Las metaemociones son las emociones que tenemos sobre las emociones. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviera vergüenza de hablar en público y tuviera que hablar en público, y entonces esa vergüenza que tengo de hablar en público me generara ansiedad, esa ansiedad es la metaemoción de esa vergüenza, ¿sí? Entonces, si yo tengo si yo siento mucho cariño, mucho amor por una persona, y de pronto se me ocurre que algo puede hacerle, algo puede pasarle, y entonces me preocupo por eso, esa preocupación es una metaemoción en relación, a ese cariño que siento por esa otra persona. Cuando las personas dicen, la estoy pasando tan bien que ya tengo miedo que pase algo que arruine este momento, ese miedo es una metaemoción para esa alegría que está experimentando en ese momento. Entonces, este concepto sirve para que entendamos que las emociones son no solo dinámicas, sino que pueden coexistir entre sí y que podemos experimentar más de una emoción al mismo tiempo. Y que las emociones que sentimos y las metaemociones que sentimos se van sucediendo de manera permanente a lo largo de un continuo, que es el continuo de los días que vamos viviendo,
Y que bueno, muchas veces eso es lo que hace que no sea tan sencillo entender lo que nos pasa. Pero además de eso, las emociones y las metaemociones que tenemos, o que experimentamos más que tenemos, se experimentan desde ciertos rasgos temperamentales. Las personas tenemos diferentes dimensiones de temperamento. El temperamento es algo que nos es dado, no podemos elegir qué temperamento tenemos o qué temperamento tienen nuestros hijos, por ejemplo, y esas dimensiones de temperamento funcionan de tal modo que hay dos polos y un continuo de grises en el medio, y entonces, por ejemplo, podemos ser muy optimistas, muy pesimistas, o todas las combinaciones en el medio, muy introvertidos o muy extrovertidos y todas las combinaciones en el medio, tranquilos o hiperactivos con las combinaciones en el medio, abiertos a las experiencias y a acercarnos a las cosas o evitativos, equilibrados, más apacibles, con menor facilidad para irritarnos, o irritables, con todos los grises en el medio, y esto es como un ecualizador. Entonces, cada uno de nosotros tiene un temperamento que es como un ecualizador, con las clavijas que suben o bajan para cada una de estas dimensiones, y hay algunas más, y sobre esa ecualización sentimos y experimentamos emociones y metaemociones. Entonces, si de repente yo siento preocupación, pero mi rasgo de temperamento en relación al optimismo y pesimismo se acerca al optimismo, esa preocupación va a ser regulada de diferente forma que si soy más pesimista. Entonces, alrededor nuestro y nosotros mismos tenemos estas clavijas temperamentales que no se modifican. Ese es el dilema del temperamento. Si naciste con una tendencia al optimismo, naciste con una tendencia al optimismo. Eso no se modifica. Y si naciste con una tendencia al pesimismo, tenés una tendencia al pesimismo que no se modifica. Lo que sí podés hacer es aprender a ser más optimista a pesar de ser pesimista. Es decir, esos rasgos de temperamento que nos son dados y que son genéticamente condicionados, no se modifican, pero sí podemos modificar la relación que tenemos con ellos. Entonces, a través del aprendizaje, esa capacidad que tenemos de ir construyendo una manera de mirar las cosas, nosotros podemos capacitarnos para sabernos pesimistas y tratar de ser intencionalmente optimistas, sabernos irritables y tratar de ser intencionalmente apacibles, sabernos hiperactivos y tratar de orientarnos a ser intencionalmente tranquilos en alguna circunstancia o en otra. Entonces, la plasticidad del cerebro y la capacidad de aprendizaje nos permiten administrar los rasgos de temperamento que tenemos, las emociones que tenemos y las metaemociones que tenemos. Entonces, existe una alianza entre Marc Brackett a la izquierda y Stanislas Dehaene a la derecha, o entre las emociones que experimentamos y la capacidad de aprendizaje que tenemos. Hay una relación bidireccional entre aprendizajes y emoción. Las emociones influencian nuestra capacidad de aprender y construir ese modelo de mundo, y a medida que vamos creciendo en nuestra trayectoria de aprendizajes, esos aprendizajes nos pueden ayudar a variar la experiencia, expresión o regulación de nuestras emociones. Entonces, eso es lo rico que tiene tanto la capacidad de sentir como la capacidad de aprender. Son dos de las capacidades, además de la capacidad de pensar, que nos ayudan a ir construyendo un modelo de mundo que nos permita ser, un modelo de mundo interno, ¿no? Que nos permita ser progresivamente más felices. Lo que pasa que cotidianamente no es tan sencillo encontrar tiempo para hacer estas reflexiones, o para detenerse un minuto en el medio del rush de la vida cotidiana y decir, uy, estoy siendo pesimista, mejor paro un minuto, respiro hondo, pienso cuáles son las emociones que siento y trato de orientarme a una imagen más optimista de la situación que estoy viviendo. La verdad es que vivimos como podemos muchas veces. Por eso estos autores lo que hacen, tanto Brackett
como Paul Gilbert, es ayudarnos a focalizar un poquito más en nuestras emociones y poder hacer un paréntesis en el medio de esos rush que vivimos todos los días para poder encontrar un espacio para la compasión, para la gratitud, para el disfrute. Entonces, bueno, de todo eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque por definición, nuestro estado emocional impacta directamente sobre nuestra salud física, nuestro estado emocional impacta directamente sobre la posibilidad que tenemos de alcanzar los objetivos que nos proponemos. Entonces, empezar a conocernos un poquitito mejor es uno de los ejercicios que podemos hacer para mejorar la relación que tenemos con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, y entonces ir orientando nuestra trayectoria de aprendizaje a una ruta más saludable, más disfrutable y más productiva para nosotros y para las personas que nos rodean. Aquellas personas que somos padres o que trabajamos con chicos, tenemos también la responsabilidad de ayudarlos a ir encontrando esa ruta de disfrute, de compasión, de gratitud y de aprendizaje. Entonces, parte de lo que hoy vamos a ir pensando también tiene que ver con cómo me relaciono de manera compasiva con todas las personas que tengo a mi alrededor, cómo me relaciono de manera compasiva con esos chicos con los que me toca trabajar, o con esos grandes con los que me toca trabajar, de manera de que mi tránsito por su trayectoria de aprendizaje realmente deje una buena memoria, deje una buena experiencia, deje una buena curva, porque nosotros lo que podemos hacer con esas trayectorias es gestar curvas y encontrarnos con alguien que no está pudiendo disfrutar, aprender y vivir un camino de emociones positivas, y nuestro aporte y nuestra ayuda puede generar una curva en esa trayectoria de aprendizaje hacia unos espacios o unos paisajes más disfrutables. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar un poco para adentro, porque las personas consideramos que nos conocemos, pero no nos conocemos lo suficiente en relación a lo misteriosos que somos. Nosotros nos conocemos más que lo que los demás nos conocen, pero a mí me gusta trabajar, me gusta la metáfora y me gusta trabajarla con mis pacientes, la metáfora de entendernos como un iceberg. Y entonces yo les digo a ellos, bueno, la punta del iceberg es lo que mostramos a los demás, es nuestro ser social, es lo que nos atrevemos a expresar y comunicar, es lo que nos hace más deseables o socialmente aceptables. Yo les enseño a los chicos y adultos con los que trabajo a entender el concepto de esgrima social. Cuando yo desarrollo capacidad para regular mis emociones y habilidades sociales, yo soy un esgrimista, no sé si se dice así, pero soy alguien que tiene buena esgrima social y puedo relacionarme con los demás de manera más productiva y feliz para mí y para ellos. Ahora, eso que nosotros mostramos no es todo lo que somos. Entonces, inmediatamente por debajo de esa superficie social está aquello que las personas que nos conocen más saben de nosotros. Entonces, hay una segunda, ¿cómo se dice esto? Hay una segunda capa de cómo somos y lo que somos, que no conoce todo el mundo, pero que sí conocen las personas que están muy cerca. En ese momento, cuando estamos trabajando con la metáfora, yo les dibujo un velerito al lado de un iceberg y le digo, los icebergs no son peligrosos si vos estás navegando hacia ellos con conciencia de que ellos están ahí, y si estuvieras usando un kayak o un velero y te fueras acercando, podrías ver algo del hielo que está por debajo de la superficie, y el alcance de tu vista es el alcance que los demás tienen de conocerte. Digamos, las personas que son familiares o cercanas, las personas con las que nos relacionamos de manera más directa y en profundidad, conocen un poco más de nosotros que todo el resto de las personas. Pero hay una capa siguiente a esa, que es la capa del self íntimo, que es lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, es lo que tiene que ver con nuestras fantasías, con nuestros deseos, con nuestras emociones que no expresamos porque tal vez no es correcto, no es momento o no queremos expresar, con nuestros pensamientos, con habitar nuestra conciencia.
con nuestro propio self. Y eso es algo inalcanzable para cualquier persona que no seamos nosotros mismos. En el momento en el que lo comunicamos, sale a la superficie, mientras que no lo comuniquemos, ahí está. Entonces, muchas veces, cuando interactuamos con otros, nos olvidamos que las otras personas tienen una manera de pensar, de ser y de sentir que no necesariamente es como la nuestra, y que sobre la superficie somos políticamente correctos, pero que bajo la superficie no entendemos tanto cómo son las otras personas. Y como si eso no fuera suficiente, las personas somos todavía más profundas y tenemos una enorme masa de hielo por debajo de nuestro self que ni siquiera nosotros conocemos. A veces cuando las personas dicen, yo realmente nunca pensé que podía reaccionar así, no me conocía, no sabía, para lo bueno y para lo malo, no sabía que iba a ser capaz de eso. Uno de los desafíos del camino hacia el sentido, la justicia y la felicidad es profundizar el alcance de ese autoconocimiento. Tratar de mirarnos un poco más hacia adentro para poder dar hacia afuera. Entonces, cuando nosotros nos miramos poco o creemos que nos conocemos mucho, podemos hacer cosas que afecten la trayectoria de aprendizaje de los demás, la vida de los demás. Después vamos a poner algunos de esos ejemplos. Pero es por eso que todos los modelos que sugieren orientarnos hacia la compasión, la gratitud, la resiliencia y el disfrute, hablan de lo que es atención positiva y de tratar de ir haciendo el esfuerzo de ver el vaso medio lleno. Y cuando decimos hacer el esfuerzo de ver el vaso medio lleno, muchas veces pensamos en cosas demasiado grandes, pero hacer el esfuerzo de ver el vaso medio lleno tal vez también es decirle a un chico que hizo un gran esfuerzo para hacer una tarea. Se nota el esfuerzo que hiciste, me doy cuenta que progresaste en relación a la vez pasada. Está buenísimo que hayas podido corregir tus errores de ortografía antes de entregarlo. Todavía es necesario trabajar pero atención positiva o ver el vaso medio lleno no aplica a las grandes cosas, aplica a los pequeños detalles de todos los días. El otro día, creo que ayer, contaba Consuelo en el curso que estamos dando de déficit de atención, que trabaja con un chico que tenía muchas tareas atrasadas y entregó 10 de 11 tareas atrasadas que tenía, y el profesor le contestó, revisá la número 11 que no está bien y entregala de vuelta, por favor. Eso es atención negativa. Y eso, que parece, probablemente el profesor hasta tiene una buena intención. Tal vez él realmente está convencido que hacer eso le va a permitir a ese chico aprender. Pero nada en la literatura dice que eso va a permitir aprendizajes positivos, y todo en la literatura dice que lo que eso va a generar son emociones negativas que van a disminuir el nivel de motivación que ese chico tiene por la tarea, y todo en la literatura dice que Consu va a tener que redoblar su esfuerzo para sostener ese chico con vocación de responder. Entonces, pongamos como primer trabajo para lo que viene, usar la atención positiva sobre las pequeñas cosas. Proponernos cada día encontrar algunos momentos de atención positiva para generar un acto de amabilidad sobre otro que le permita a ese otro tener un día mejor. Algo que es muy fácil, por ejemplo, es un ejercicio que yo me di cuenta que podía hacer después de no haberlo hecho durante mucho tiempo, es cuando voy manejando y veo personas que tienen que cruzar en situaciones donde tal vez no hay ni semáforo ni senda peatonal y los autos pasan y a nadie le importa que esa persona, a veces una madre con 2 hijos, esté por cruzar o necesite cruzar, y no tenemos normas como en Suiza que tenemos que parar en la senda peatonal. Bueno, yo descubrí que cuando yo atiendo positivamente a mi entorno, en lugar de estar pensando que quiero llegar más rápido, y veo, por ejemplo, como ayer en la bajada de la Panamericana, cuando tenía que ir hacia el supermercado, una mamá con 2 chicos tratando de cruzar esa bajada de la Panamericana, en ese momento yo puedo pensar qué cómoda que es mi vida, nunca me encuentro en esa situación, puedo parar, puedo frenar, puedo hacer así, y en ese mismo momento las 3 personas me sonríen y me devuelven a mí gesto de amabilidad. Esas son las pequeñísimas cosas que podemos hacer, y cuando empezamos a mirar a nuestro alrededor
hay cientos de oportunidades para hacer eso. Entonces, de eso se trata ser compasivo. Ser compasivo no es acompañar al otro cuando las papas queman o cuando le está pasando algo grave. Ser compasivo no es bajar la demanda cuando un chico está deprimido. Ser compasivo es focalizar con amabilidad sobre nosotros y los demás para hacer pequeños actos y pequeños gestos que hagan sentir bien. ¿Por qué? Primero porque hace sentir bien, pero eso ha demostrado activar áreas cerebrales que conducen al bienestar, y esa activación sistemática de áreas cerebrales que conducen al bienestar se asocia a la salud física positiva, a la salud física y no a la enfermedad. Eso quiere decir que si yo salgo de la puerta de mi casa un día de frío como hoy y paro 10 segundos para sentir el calor del sol en mi cara y agradecer ese calor, se activan áreas de mi cerebro asociados al bienestar. Y colaboro ahí, ¿se acuerdan de los depósitos? Deposito energía favorable a mi salud física. Entonces la compasión es algo que ojalá todos podamos aprender a desplegar, porque cuando somos compasivos, lo que empezamos a hacer es encontrar oportunidades de ser amables, de dar, de apoyar, de estimular, de abrir a otros pequeños momentos de bienestar. Entonces, cuando no son los grandes gestos, son esos pequeños momentos los que a nosotros y a otros nos van dando en la vida cotidiana el paso a paso de la salud física, de la salud emocional, de la trayectoria de aprendizaje sana, de la acumulación de memorias felices, y entonces en cada punto de nuestro presente lo que tenemos es esa mochila, y yo creo que se nota en las líneas de expresión de la cara, ¿no? Si sonreíste mucho y entonces tenés determinadas líneas de expresión, o si te amargaste mucho y tenés otras líneas de expresión. Hay personas que desafortunadamente no les es fácil orientarse a este tipo de acciones. O sea, ese profesor, en realidad, si lo miramos compasivamente, lo que tenemos que pensar es, pobre hombre, qué difícil para él ser compasivo con un chico. Pobre hombre, qué difícil para él ver que lo que él esperaba de ese chico se cumplió en un 90%. Pobre hombre, qué difícil para él sostener su trabajo con esa sensación de fracaso permanente, ¿no? Porque en el fondo, bueno, entonces muchas veces esas personas lo que hacen es entender que no son ellos, sino los demás. Y ahí es donde empieza el camino de la no salud. Entonces, las emociones no vienen con un nombre ya puesto, no aparece en la conciencia, llegó la alegría, llegó la tristeza, llegó la preocupación, llegó el entusiasmo. En realidad, a medida que nosotros las vamos experimentando, vamos aprendiendo a ponerle ese nombre. De eso se trata el concepto de granularidad emocional de Barrett, ir aumentando el vocabulario que tenemos para poder ponerle nombre a nuestras emociones y usar esas palabras para comunicarlas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros observamos la emoción ajena, inmediatamente también la etiquetamos, pues la necesidad es reconocer las propias y reconocer las ajenas. Y cuando observamos las emociones ajenas, pensemos en dos icebergs, ¿no? Que están uno frente al otro. Nosotros lo que estamos viendo es la superficie. En la medida en que conocemos bastante a esa persona, tenemos más chance de hacer hipótesis de lo que le pasa. Pero si no la conocemos mucho, si no tenemos el kayak pegado al iceberg, las hipótesis que vamos a hacer son esas predicciones de las que hablábamos en el primer encuentro, que tanto Dean como Barrett dicen el cerebro hace todo el tiempo, pero lo más probable es que nos podamos equivocar, y que nuestras predicciones muchas veces, en la medida en que no estamos cerca de ese iceberg, no sean adecuadas. Entonces decimos, bueno, este chico está triste porque, y inmediatamente lo que hacemos, dice Barrett, es, ay, no estés triste, pobrecito, uy, se te rompió, pero bueno. Entonces lo que ella dice es, si queremos educar de manera emocionalmente positiva, lo que podemos hacer es ayudar a etiquetar las emociones, pero no necesariamente a interpretarlas
mejor dicho, no necesariamente dar la interpretación. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando porque estás triste? ¿Podemos pensar por qué estás triste? ¿Sabes decirme qué te pasó? Piensen que hacemos esto todo el tiempo, y en entornos educativos lo hacemos todo el tiempo. No estudiaste, no te esforzaste demasiado, no entendiste. O sea, vamos etiquetando, no está mal. El cerebro, acuérdense, Anne decía, el cerebro es un intérprete permanente, es un científico en ciernes, es un predictor, es un formulador nato de hipótesis. O sea, no tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de que no se nos ocurran hipótesis. Tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de recordar que son hipótesis. Entonces poder decir, veo que estás llorando, ¿estás preocupado? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Te duele algo? Uy, ¿qué pasó? ¿Te duele algo? Entonces ella dice, hagamos el esfuerzo por otorgar un abanico de posibilidades en nuestra cabeza cuando no tenemos confianza para asistir, y en nuestra palabra cuando sí tenemos confianza para asistir. Y escuchemos, aprovechemos el reconocimiento de emociones para escuchar, para darle al otro la posibilidad de expresar lo que le pasa. Entonces Brackett dice, la mejor manera de construir la salud emocional es trabajar en la siguiente dirección, trabajar para reconocer las propias emociones y las emociones de los demás, trabajar para entender las propias emociones y las emociones de los demás, trabajar para poder etiquetarlas con un vocabulario que sea lo más rico posible, esto está asociado a la granularidad emocional, es decir, poder aprender a nombrar las emociones, poder expresarlas, trabajar para expresarlas como corresponde. ¿Qué quiere decir como corresponde? De acuerdo a las normas tácitas y explícitas de convivencia que tenemos. Las emociones no se expresan tal cual las sentimos, y muchas veces cuando las expresamos tal cual las sentimos, podemos afectar el vínculo que tenemos con la persona a quien se la estamos expresando. Nosotros podemos experimentar emociones que dicen, no sé, qué enojada estoy con vos, pero no necesariamente es adecuado decir estoy muy enojada con vos. Entonces, de la misma manera nosotros podemos experimentar preocupación por algo que pueda, no sé, pasarle a nuestro hijo cuando hace sus primeros pasos en salir de casa de noche, pero no necesariamente es bueno decirle, no sabes lo preocupada que estoy cuando vas a salir, porque entonces pienso que qué pasa si cuando ustedes están afuera, la inseguridad, no es bueno expresarlas. Cuando las personas no logran regular bien sus emociones, las expresan inadecuadamente, y esa expresión inadecuada impacta directamente sobre los vínculos. Entonces, necesitamos reconocerlas, entenderlas, nombrarlas, expresarlas y regularlas. Entonces, ¿qué quiere decir reconocer emociones? Bueno, poder identificar a partir de lo que sentimos y a partir de lo que vemos en otros, cuál es la emoción que estamos sintiendo o cuál es la emoción que está sintiendo el otro. Lo que pasa es que ahí, parte de lo que tenemos que entender es que no siempre reconocemos adecuadamente nuestras emociones o emociones ajenas. Entonces cuando nosotros decimos te enojaste, y la persona nos dice, no me enojé. Sí, te enojaste, yo te conozco y te enojaste. Es solo una hipótesis. Y a veces, cuando nosotros nos afianzamos en las hipótesis, negando la posibilidad de que nuestras hipótesis no sean ciertas, lo que provocamos en el otro es irritación. De la misma manera que alguien que viene y dice, te pasa tal cosa, y vos decís, la verdad que no. Sí, yo sé que te pasa tal cosa, con la presunción casi de que te conoce más de lo que vos te conocés, que ni siquiera vos te conocés lo suficiente, irrita. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer, reconocerlas no significa estoy un 100% acertado en que esa es la emoción que la otra persona siente. Es poder percibir, hacer una hipótesis de la emoción que yo tengo o que el otro tiene. Obviamente, hay ciertas situaciones que facilitan, a través de las señales que indican, que todos hagamos hipótesis similares. Ninguno de nosotros
va a pensar que estas dos personas están sintiendo ira el uno con el otro. Con esto lo que quiero decir es, claramente hay señales que son menos ambiguas y hay señales que son más ambiguas. Entonces, como a veces hay señales que no son ambiguas, nosotros es tentador pensar que lo que percibimos es lo que es, pero no siempre lo que percibimos es lo que es. Entonces, tenemos que sentir confianza en que es posible percibirlas, siempre y cuando exista a continuación un paréntesis que dice, pero ojo que te puedes equivocar. Por eso Lisa Feldman dice, por eso no tenés que decir estás enojado, sino que tenés que decir ¿estás enojado? Porque es la manera de reconozco lo que te pasa, creo que reconozco lo que te pasa. Y muchas veces nosotros hacemos afirmaciones en vez de preguntas. Y ella dice que las preguntas ayudan un poco más que las afirmaciones a que los chicos vayan creciendo en la capacidad que tienen de reconocer sus emociones. En segundo lugar, necesitamos entenderlas. Necesitamos reconocer qué es lo que las produce, es decir, qué experiencia personal o de relación con el entorno facilitó esta emoción. Y necesitamos también entender la relación que esa experiencia tiene con nuestra acción. Entonces, bueno, si me enojé y entonces me fui, yo tengo que poder entender por qué me enojé y por eso me fui. Entonces es importante que podamos entender o comprender eso. Muchas veces estamos convencidos que entendimos. Y muchas veces estamos convencidos que entendimos la emoción ajena. Y no necesariamente eso es así. Lo que pasa es que el cerebro no tenía muchas chances, o sea, hubiera sido muy costoso para la evolución tener dos sistemas cerebrales, uno de diálogo con uno mismo y uno de diálogo con los demás. Entonces, ¿qué hizo la evolución? Le dio al cerebro una capacidad de administrar emociones y experiencias. El cerebro usa la capacidad de administrar emociones y experiencias personales para administrar y entender emociones ajenas. Entonces, eso significa que la mayoría de las veces entendemos las emociones ajenas desde nuestra propia perspectiva. Entonces pensamos, eso a mí me hubiera enojado, entonces decimos, estás enojado, pero no necesariamente eso es así. Las emociones, además, necesitan ser nombradas. Cuanto mejor estemos en condiciones de nombrarlas, más capacidad vamos a tener de comprenderlas. Entonces, esa granularidad emocional, poder decir, es esto, es esto, es esto, es esto. Estoy irritado, estoy preocupado, estoy inquieto, estoy entusiasmado, estoy contento, estoy feliz, estoy triste, estoy un poco bajoneado. Son todas maneras de expresar cómo nos sentimos. Y de acuerdo a Brackett, toda esa granularidad se podría clasificar en 4 áreas que relacionan cómo me siento y la energía involucrada, en el monto de energía involucrado en ese cómo me siento. Entonces él tiene 4 áreas. La azul es de baja energía y emoción negativa, la colorada es de alta energía y emoción negativa, la verde es de baja energía y emoción positiva, y la amarilla es de alta energía y emoción positiva. Entonces, si estamos enojados, frustrados, estresados o ansiosos, estamos en el cuadrante colorado. Si estamos desanimados, decepcionados, deprimidos o aburridos, estamos en el azul. Si estamos contentos, motivados, con energía, productivos, emocionados, estamos en el amarillo. Y cuando estamos tranquilos, seguros, relajados y en paz, estamos en el verde. No se puede aprender en el azul y no se puede aprender si no logramos ir del rojo al amarillo. Entonces, cuando un docente o un padre se relaciona con un chico sin capacidad de entender, está en el azul, está en el colorado, y sin capacidad de hacer algo para que sea posible moverse desde ahí, porque el problema no es estar ahí, todos estamos ahí de vez en cuando. El tema es poder caminar hacia otro lugar. Y nosotros tenemos que estar en condiciones de ayudarlos. A veces en los colegios se trabaja mucho y con mucha energía en programas de inteligencia o educación emocional que tienen que ver con este tipo de herramientas, pero hay docentes que tiran por la borda
todo el trabajo que el colegio está haciendo con conciencia y esfuerzo, con una sola acción. Vamos, si a mí me están enseñando con los dichos que tenemos que tolerar los errores y cuando nos frustramos hacer un esfuerzo por regular la frustración y volver a intentar, y después entrego 11 trabajos y me dicen, hay uno que no está bien, tenés que volver a hacerlo, todo lo que ese colegio está trabajando se tira por la borda, porque lo que percibo es, sí, muy lindo todo, pero resulta que yo hago 10 de 11 y la devolución no es suficiente. Entonces, poder identificar dónde estamos y poder pensar cómo vamos hacia otro lugar es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer si queremos desarrollar mayor salud emocional. Y las emociones también necesitan ser expresadas, como decíamos hace un ratito, de manera acorde a las normas sociales, tácitas y explícitas del contexto en el que vivimos. Nosotros vivimos en un contexto, en Argentina en este momento, que hace bastante difícil el tránsito por el cuadrante verde, ¿sí? Porque estamos viviendo un momento en el que parecemos estar todo el tiempo en el Colorado. Gritamos, nos peleamos, hablamos todo el día de la famosa grieta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese contexto es bastante tóxico. Y es más tóxico conectarse con ese contexto que el contexto en sí mismo. Con esto quiero decir, cuanto más nos relacionamos con noticias asociadas a esa situación, más en el Colorado vamos a estar. Y cuanto más estemos en condiciones de poner algún tipo de barrera entre nosotros y ese contexto, mejor vamos a estar. Vamos a tener la opción o la posibilidad de estar en el cuadrante verde, que es el cuadrante de la calma y del bajo nivel de estrés. Entonces, expresar emociones no es eso que la gente a veces cree que es, no dejes de decir cómo te sentís, tenés que decir lo que te sentís porque si no la emoción No, para nada. Lo que da salud es reconocerlas, no expresarlas. Expresarlas adecuadamente da salud. Expresar porque hay que expresar no da salud. Entonces, Consu. Te preguntan cómo hacemos, por ejemplo, con mi paciente para ayudarlo a pasar de cuadrante. Bueno, creo que es relativamente polémico lo que voy a decir. Pero no está mal. Lo ayudamos a generar compasión por su docente. Lo ayudamos a entender que no es él el que está mal, que el otro está mal. Y que su docente pobre, o sea, sería genial que podamos, en vez de pasar del enojo, o sea, a mí cuando Consu contó eso, yo me enojé, me da muchísima bronca, esos docentes me enojan muchísimo. Y cuando era más joven, hace 10 años, me peleaba directamente, o sea, encontraba un docente así en una reunión y me ponía, nada, entraba al Colorado de pleno. Los años me ayudaron a empezar a sentir compasión, o sea, a veces, pobre tipo, o sea, pobre tipo, porque eso debe ser una manera de mirar la vida, ¿no? O sea, tenés 10 de 11 y querías el 11. Qué manera de vivir insatisfecho. Entonces creo que uno de los caminos es ayudarle a ese chico a experimentar compasión por su docente, haciendo explícito esto que estoy diciendo. Che, pobre tu docente, porque vos hiciste un montón. O sea, hacé una encuesta y preguntale a un montón de gente, ¿cuánto mereces reconocimiento por haber entregado 10 de 11 tareas? Y lo más probable es que mucha gente te diga, bien, campeón, genial, campeón. Pobre este pibe, porque este pibe no lo pudo ver eso. Y así debe ser, esos son los anteojos con los que debe mirar la vida, es tremendo. O sea, las líneas de su expresión deben ser de amargura. Creo que ese es uno de los caminos, porque lo que sí es importante es ayudarlo a entender que lo que ese profesor dice de él no es lo que él es lo que ese docente opina sobre lo que él hace, o sea, separar su self de lo que otros dicen. Ahora vamos a ver que hay algunos sesgos cognitivos que nos hacen difícil esa tarea de desprendernos de los dichos de los demás. Pero eso es lo que probablemente podríamos hacer. O sea, las acciones ajenas, cualquiera que vio Friends sabe lo que estaba pasando en esta escena, provocan emociones que a veces son súper intensas y las expresamos como podemos, ¿no? Y vivimos con ellas como podemos.
pero el tema es que según cómo las expresemos, vamos a tener impacto sobre la vida de los demás. Y entonces ese camino de tratar de articular la compasión está directamente relacionado con la capacidad de regular emociones. O sea, las emociones, como decíamos al principio, son mensajeras del valor que tiene la situación que estamos viviendo para nuestros objetivos. Entonces, poder regularlas es poder tomar el timón y el control de nuestra vida y ser autogestivos en relación a eso. Y es lo mejor que nos puede pasar. Porque estar sometidos, tipo bamboleo de viento, a lo que nuestras emociones nos hacen sentir, es un problemón. Porque las emociones no tienen razón necesariamente. Cuando yo me pongo celosa, no necesariamente eso que me puso celosa es real. Entonces, sí es real que me puse celosa, pero poder abrir un espacio a decir, pará, ¿qué me indican estos celos? ¿Y qué otra lectura puedo darle a la situación que los provocó? Ahí es donde está la salud. Entonces, poder regular emociones está directamente asociado a la salud física. Las personas que regulan mejor emociones son más sanas que las personas que no regulan emociones, pero también está asociado a la salud social. Cuanto mejor regulan emociones las personas, más vínculos tienen y más sanos son esos vínculos. Es difícil vivir y relacionarse con alguien que no regula bien emociones. Imagínense que ser docente o ser padre no viene con la garantía de regular bien emociones. Entonces, cuando un docente y un padre no regula bien emociones, la consecuencia de esa no regulación cae directamente sobre los chicos. Entonces, nuestras emociones influyen notablemente la manera en la que percibimos el mundo y influyen notablemente qué información vamos a retener y qué información vamos a guardar. Entonces, nuestras emociones influyen directamente en nuestra posibilidad de aprender. Pero ¿qué pasa? Nuestras emociones entonces lo que hacen es sesgar la manera en la que miramos el mundo. O sea, este podría ser el anteojo del optimista, ¿no? Las cosas pueden ser vistas mejor de lo que otras personas la ven. Entonces, el optimista, que recuerden, es optimista por naturaleza, ya vino con un don que le hace la vida más fácil, que es el don de ver el vaso medio lleno. Los optimistas pueden ayudar a otras personas a aprender a ver el vaso medio lleno, pero tienen la gracia natural de que por definición ven el mundo más lindo de lo que podría llegar a ser. No sé si de lo que es, de lo que podría llegar a ser y de lo que otros lo ven seguro. Entonces, cuando se juntan un optimista y un pesimista, el pesimista dice, vos siempre con esa fantasía. No, es un optimismo, es la capacidad de pensar de esa manera. Estos sesgos emocionales, estas orientaciones que nos hacen percibir el mundo de determinada manera, que socialmente pueden llamarse prejuicios, nos pueden ayudar a enfocar o no nuestra atención sobre lo que hacemos y sobre lo que tomamos decisiones. Imagínense que este profesor considera que una persona tiene que responderle en un 100%. Ese es un sesgo emocional. Él para estar contento necesita el 100%. Es un camino a la infelicidad. Entonces, el trabajo de Consu es trabajar con el chico, pero estaría bueno ir por el camino de la compasión. Pobre hombre. O sea, trasladar eso a sus vínculos. Nadie recibe el 100% de lo que espera. Entonces, cualquiera que espera recibir el 100% y considera que recibir el 100% es lo indispensable para estar contento, vive amargado. Es terrible. Entonces, nosotros lo que hacemos es permanentemente sacar conclusiones de las situaciones en base a lo que sentimos. Entonces decimos, está bueno, no está bueno, me divertí, me aburrí, me gustó, no me gustó. Bueno, imagínense que aquellos que tienen un sesgo más orientado al pesimismo, o como este señor tiene una expectativa desmedida en relación a qué lo pone contento, vive peor. Los sesgos no son solo emocionales. Hay muchos sesgos cognitivos que son muy interesantes. Yo solamente les voy a poner algunos ejemplos.
Pero es genial empezar a reflexionar sobre los sesgos cognitivos porque te abren una ventanita a mirar las cosas desde otro lugar. Entonces, uno de los sesgos cognitivos es lo que se llama sesgo confirmatorio. Tendemos a recordar información y a percibir información que confirma nuestra percepción. Entonces, todos aquellos datos de la realidad que confirman nuestras hipótesis tienen más chances de ser incorporados que los que no. Entonces, eso es terrible, porque nosotros vamos por la vida recolectando la información que abona a nuestra manera de entender las cosas. Entonces, una de las maneras, digamos, este sesgo de confirmación en la docencia y en el trabajo terapéutico es gravísimo, porque esto es lo que vio ese profesor y lo que confirmó es no completa ni entrega las tareas. O sea, no pudo ver las 10 porque ya lo tiene concebido como alguien que no completa. Entonces esa tarea que faltaba le confirmó que tiene razón sobre esa persona. Entonces, a veces pasa que vos como terapeuta tenés, y esto lo hablamos mucho cuando hacemos formación profesional, abrís la puerta, tenés una primera hipótesis sobre, pongo un ejemplo muy concreto, abrís la puerta y un chico entra caminando en punta de pie. El 90% de los profesionales de la salud mental van a decir, epa, ¿será autista? Yo, desde una experiencia que tuve en el que supe que la persona tenía talón de Aquiles corto y camina en puntas de pie por eso, dije, epa, ahora tengo que decir, ¿será autista? ¿Tendrá talón de Aquiles corto? Y seguramente hay un montón de otras cosas que pueden hacer que en ese momento entre en puntas de pie. Hay otro sesgo, que es el efecto de la tercera persona, que es, siempre pensamos que los demás están más afectados por las opiniones ajenas y las opiniones de los diarios que nosotros mismos. Entonces siempre nos creemos más libres en relación, por ejemplo, a la influencia de los medios que otras personas. Hasta que miramos nuestra cuenta de Instagram y lo que elegimos y demás, y decimos, che, pará, acá es como que hay cierta coherencia, ¿no? Claramente yo estoy también influenciada. Es más, Instagram sabe qué ofrecerme en base a este efecto. El efecto halo. Cuando vemos una persona que tiene un rasgo positivo, esa impresión que nos hicimos positiva de esa persona va a predominar sobre otras cosas. Es más, lo mismo pasa con un rasgo negativo. Entonces, si tuvimos la desgracia de conocer a alguien un día en que esa persona estaba especialmente irritado, ese irritado va a tomar predominancia en la lectura que hagamos de esa persona. Falso consenso. Creemos que hay más gente que piensa como nosotros o está de acuerdo con lo que decimos que lo que en realidad pasa. Entonces, hablamos con la tranquilidad y seguridad de que lo que estamos diciendo, estamos todos de acuerdo. Tal vez hay gente que no dice que no está de acuerdo porque no se da la posibilidad de decirlo o porque no es socialmente adecuado. Y en este mismo sentido está el sesgo del spotlight, ¿cómo se dice?, del faro de luz, que dice que sobreestimamos cuánto las personas están prestándole atención a nuestro comportamiento y apariencia. O sea, estamos sesgados a prestar atención a si los demás nos prestan atención. Eso es, los sesgos también son herramientas que el cerebro tiene para procesar más rápido la información. O sea, está buenísimo que te des cuenta quién te está prestando atención. El tema es que eso tiene un costo. ¿Te crees que hay más gente que te presta atención que la que realmente te presta atención? ¿O te crees que hay más gente prestando la atención a lo que vos pensás que le está prestando atención sobre vos que la que realmente hay? Un par más, porque hay muchísimos. Estamos orientados a prestarle más atención, darle más la razón y acercarnos más a las personas que piensan lo mismo que nosotros en términos de ideología. Lo que hace que restringamos en alguna medida que las personas que piensan distinto nos puedan nutrir de alguna manera. Y también juzgamos a los demás peor que lo que nos juzgamos a nosotros en la misma situación. Por eso existe gente más compasiva que dice, pará, antes de ser tan dura con lo que estás diciendo de esa persona, ponete en sus zapatos. Que ahí viene el ser compasivo por ese profesor después de regular el enojo. Porque es como que la primera sensación es,
qué locura, ¿cómo puede hacer una cosa así? La segunda sensación podría ser, che, ¿y si estuviera yo en su lugar? Porque yo desconozco cuáles son las trayectorias que lo llevaron a actuar de esa manera. Y finalmente, el efecto IKEA, que es, si participamos en la creación de algo, le damos más importancia que si no participamos en la creación de algo, lo que hace que lo que nosotros cocinamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros ideamos, lo que nosotros construimos, nos parezca mejor que lo que hacen otras personas. Y que es un problema, porque atenta contra esos pequeños actos de compasión, cuanta más gente hay alrededor, es más probable que no le demos atención al que lo necesita. O sea, cuanta más gente está alrededor de alguien que sufre, menos gente la asiste. Si vos estás solo y a alguien le pasa algo, lo vas a asistir porque sos el único que está ahí, pero cuanta más gente hay, la tendencia es a pensar, bueno, alguien lo va a ayudar, y seguir de largo. Y después, lo que hablábamos del optimismo y el pesimismo, que lo expresamos varias veces, y el más grave de todos, cada uno de nosotros piensa que no tiene todos estos sesgos. Y en realidad estos sesgos forman parte de la naturaleza humana. Entonces, nosotros pensamos que no estamos sesgados, pero sí estamos sesgados porque la naturaleza misma implica estar sesgados. Entonces, así es como trabajan las emociones y las cogniciones. Trabajan juntas para permitirnos leer al mundo, incluyendo las relaciones que tenemos. Entonces, Brackett dice, hagamos este ejercicio. Pensá en todas las personas que te rodean. ¿Podés identificar las emociones que te asocian a esas personas? Es decir, ¿podés identificar la emoción que esa persona activa en vos? Bueno, esa emoción influye directamente sobre la manera en la que te relacionas con esa persona. Entonces él dice, por alguna razón, los docentes apenas pueden mirar a algunos alumnos o otorgarles atención, al mismo tiempo que son súper atentos a otros y los buscan en las actividades en el aula. Es decir, cuando nos encontramos con un grupo de gente, sin querer, aparecen lo que podríamos llamar, entre comillas, favoritismo. Pero en realidad es esas emociones que se activan cuando entras en contacto con determinada persona, te hacen ser más proclive a buscar a esa persona que a otra en situaciones sociales y en situaciones donde estás compartiendo espacios con otros. Imagínense, las personas optimistas, entusiastas, enérgicas, carismáticas, viven rodeadas de gente, porque la gente que se siente entusiasmada, atraída, positiva cuando está cerca, mantiene. Pero imagínense a alguien que es pesimista, poco enérgico, poco carismático, pasa desapercibido, es el que queda medio perdido y solo en alguna situación. Yo no digo que todos tengamos que ser tan compasivos, que nos ocupemos aún en situaciones sociales de prestarle atención a ese al que no nos acercamos. Pero si somos terapeutas, si somos docentes, si somos adultos relacionándonos con niños, tenemos la responsabilidad y la obligación de reflexionar acerca de ¿por qué este chico por qué no me activa la tendencia a ayudarlo? Y hacer el esfuerzo de sobreponernos a eso. Porque las personas que tienen más vínculos viven mejor, son más sanos, viven más años. Y las personas que tienen menos vínculos viven peor, son menos sanos y viven menos años, estadísticamente hablando. Seguramente todos conocemos a algún amargado que vivió 100 años, pero estadísticamente hablando. Entonces, cuando nos sentimos positivos, probablemente podamos establecer mejor vínculos con los demás. Entonces ya hay algunos rasgos de temperamento, vuelvo sobre el optimismo, que nos hacen la vida más fácil, porque nos permiten ser más exploratorios, dar más chances,
pensar, tal vez esta vez no, pero la próxima vez sí. Entonces hay algunas emociones que son particularmente útiles para poner el foco y mejorar nuestra salud física, mental y social. Una de esas emociones es la alegría, el disfrute. Buscar la manera de poder experimentar, algunas veces por día, alegría. Hay un autor que se llama James Gross, porque ustedes podrán decir, bueno, pues si nadie me alegra. Bueno, hay un autor que se llama James Gross, que en neurociencia es como el número 1 en regulación emocional, que dice, los seres humanos tenemos distintas estrategias que nos permiten regular emociones. Una de esas estrategias se llama selección de situación. La selección de situaciones, la capacidad que los humanos tenemos de abrir la posibilidad de tener una experiencia que nos dé determinada emoción. Cuando ustedes se levantan una mañana y tienen algo estresante por delante y se suben al auto o al colectivo y se ponen en los auriculares una canción que les gusta y los hace sentir bien, y que les da fuerza para empezar el día, están seleccionando la situación para sentir alegría, y esa sensación de alegría los ayuda a enfocar mejor el día. Cuando las personas no saben esto, no saben que es posible tratar de experimentar una emoción a propósito, llegan amargados al trabajo. O sea, hay personas que no se dan cuenta que hay cosas que podemos hacer para sentirnos mejor, pero hay cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Escuchar algo que nos gusta, ver algo que nos gusta, tomar un café con medias lunas en el lugar que nos gusta, recordar cosas que nos pasaron que nos hicieron bien. Todas esas cosas nos conectan con emociones positivas. Otra de las emociones importantísimas para el bienestar es la compasión. ¿Qué es la compasión? Paul Gilbert dice, es una bondad básica que te ayuda a prestar atención al sufrimiento tuyo y de los demás seres vivos. O sea, ser compasivo es levantar el pie cuando estás caminando y ves un caminito de hormigas. O sea, no es, uy, che, te sentís mal. No, 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 no. Esto es la conexión con la vida en su sentido amplio, junto con el deseo y el esfuerzo por aliviarlo. O sea que los actos de compasión pueden ser mínimos, y si ponemos el foco en pequeños actos de compasión, nos vamos a sentir mejor. Yo tuve la posibilidad de ir a un seminario que Paul Gilbert dio en Buenos Aires en el 2019, de 3 días seguidos, y me cambió completamente la cabeza, porque esos pequeñísimos actos de compasión que podemos hacer todos los días, esa sonrisa que le puedes hacer a alguien cuando te lo cruzás, ese frenar cuando alguien está por cruzar la calle, ese levantar el pie cuando ves una pila de hormigas, ese regar una plantita que viste medio caída, miles y miles y miles de cosas nutren la salud física y emocional de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué está por debajo del bienestar? Que el bienestar ahora está como en el eje, incluso en recursos humanos se habla de well-being y de bienestar. ¿Qué está por debajo del bienestar? Bueno, pues por debajo del bienestar está la capacidad que tenemos de ser compasivos, de cuidar a los demás y de prestarle atención a los demás. Y eso nos hace más sanos en todo el sentido de la palabra, porque nuestro cerebro está preparado para ser compasivo, está naturalmente diseñado para asistir a los demás. O sea que esas personas que parecen ser naturalmente no buenas, tienen una falla. Esto es un temón en el que no me voy a meter, porque además no me cae simpático, pero existe la neurociencia de la psicopatía y autores que piensan que, nada, que tuviste la desgracia de nacer sin eso y que no es tu culpa. La compasión no se ejerce sobre los demás solamente, por definición se tiene que ejercer sobre nosotros también. Las personas que dicen yo soy muy hiperexigentes tienen que cultivar la compasión consigo mismos. Podemos fallar, nos podemos equivocar, podemos no llegar, podemos necesitar ayuda, podemos necesitar apoyo, podemos tener un traspié, podemos.
podemos sentirnos ansiosos en relación a lo que nos pasa. Y una de las trampitas que tiene la emoción es que en algunas situaciones se activan recuerdos del pasado asociados a emociones negativas que te hacen más difícil el tránsito por el día que estás viviendo hoy. Por eso las personas que vivieron situaciones traumáticas la tienen bastante difícil, porque pequeños estímulos activan la memoria traumática y les hace bastante difícil el tránsito. Entonces Gilbert dice que todos nosotros tendríamos que hacer el ejercicio de practicar, ensayar o cultivar 4 acciones que él toma del budismo y que las define así. Todos debiéramos ensayar y practicar el metta, que es la capacidad de ser amables y amorosos con nosotros mismos y con los demás. Pero también todos debiéramos, al mismo tiempo, ejercitar el mudita, que es la capacidad que las personas tenemos de prestar atención a lo que es el disfrute de estar vivo en este mismo momento, y la capacidad que tenemos de disfrutar el bienestar ajeno. Esa capacidad de disfrutar el bienestar ajeno tiene que ser cultivada a conciencia en pequeñas cosas de la vida. Yo, el ejemplo que ahora de pequeñas cosas de mi vida identifico es, estamos los 4 viendo una serie bizarra, una comedia de Netflix de esa satírica, no bizarra. Y la verdad que nos gusta a los 4, pero le gusta especialmente a mi marido. Y hay momentos que se ríe, pero que se ríe a carcajadas, y los 3 lo miramos, y si uno saca una foto, nos van a ver a los 3 como sonriendo de la risa de él, a pesar de que ese disfrute del bienestar ajeno, que es lo que buscamos cuando nos preocupa qué le podemos dar a alguien, es importante. También, dice él, tenemos que practicar el karuna, que tiene una dimensión que va más allá de la cosa cotidiana y que implica a la ética, implica a la paciencia y a la generosidad en relación a la acción. Piensen cuando hablábamos de la compasión con este hombre, o cuando queremos activar la compasión que un docente tiene por un chico que tiene dificultades de aprendizaje. Eso es, o sea, tal vez no tenés un vínculo personal estrecho, pero es éticamente necesario que te dediques un poquito. Y después, dice él, practica o ejercita el upeka, que es la conexión con lo vivo en general, la conexión con la vida más allá de tu vida, la conexión con hacer de este mundo un lugar un poquitito mejor en el que todos puedan ser un poquitito más felices. Entonces, Brackett, en esta misma línea, dice, las personas que sienten compasión perciben lo que comparten en común con otras personas, pueden experimentar momentos de compasión junto con otras personas. Son más generosas, castigan menos, son más cooperativas y se sacrifican por otros. Y el renglón siguiente dice claramente, no existen estas personas entre los políticos. Y me hizo gracia, porque sí, posiblemente ser político vaya en una dirección un poco diferente a la compasión, aunque todo indicaría que debiera ir asociado a eso. Por eso los promotores de esta manera de pensar dicen, las cosas no te pasan en términos emocionales, las cosas pasan, pero el que puede tomar control de cómo eso que pasa influye en tu vida, o cómo vivir para que pasen mejores cosas, sos vos mismo. Y esto parece a grandes rasgos, pero no, esto es, entro al aula y voy a buscar un momento de compasión para cada uno de mis alumnos, porque eso me va a hacer mejor a mí. Diseño mis exámenes y voy a diseñarlos compasivamente, no trampísticamente, no es saber quién tiene tanta capacidad de responder al examen que yo diseño, es no, sé compasivo, de verdad, exigí lo que diste, ofrecé lo que vas a pedir. Entonces, todo esto se asocia directamente con la gratitud. El compasivo puede ser también agradecido. Y hay un ejercicio que es sencillísimo y que nutre mucho, que es, o al momento, yo trato de hacerlo cuando termino de trabajar, o cuando estoy volviendo a casa, o sea, cuando llego con el auto a casa, o cuando, si estoy trabajando en casa, estoy por levantarme porque terminé. ¿Qué 3 cosas puedo agradecer hoy? Y esas 3 cosas, cuanto más chiquitas, mejor, porque la gratitud también es fuente de emoción positiva. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad de ser compasivo. Es bueno para nosotros y es bueno para los demás.
Los estados emocionales negativos, como la ansiedad, la ira, la tristeza, el estrés, generalmente si se sostienen en el tiempo, se empiezan a asociar a hábitos poco saludables que se van buscando para tratar de regular esos estados negativos. Las personas que no logran regular esos estados negativos por sus propios medios recurren a determinados alimentos que generan sensación de bienestar, al consumo de cigarrillo, al abuso del alcohol y demás. Entonces el camino es el camino de la compasión, de la gratitud, de buscar espacios de alegría y de ser amable con los demás. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a lo que sentimos, porque prestar atención a lo que sentimos nos ayuda a hacer algo con eso que sentimos. Pero además necesitamos prestar atención a lo que sentimos porque Barrett dice que cuando nuestro presupuesto está bajo y nos sentimos afligidos, nuestro cerebro sale a buscar en nuestro entorno la razón de nuestra angustia, pero a veces la razón de nuestra angustia es que nuestro presupuesto está bajo. Esto quiere decir que cuando estamos cansados, o cuando tenemos hambre, o cuando estamos con alguna incomodidad corporal, somos más proclives a tener emociones negativas que cuando nos sentimos mejor. Entonces, es importante que prestemos atención a eso para no pensar que en realidad el mundo está contra nosotros. Esto está directamente relacionado con el concepto de inteligencia emocional, que es esa capacidad que las personas tenemos de poder percibir, evaluar y expresar nuestras emociones, de poder entender las emociones, de poder desarrollar habilidades emocionales y de poder comunicarnos con los demás a partir de estas habilidades. Y está relacionado también con un concepto, ahora no me acuerdo el apellido, la autora se llama Ángela algo, que es el concepto de grit, que es como la capacidad de, no importa qué, ser perseverante, de orientarse a buscar cosas con la capacidad de hacer frente a la adversidad, sosteniendo la iniciativa con tenacidad. Y Brackett dice, la perseverancia y la inteligencia emocional van de la mano y nos ayudan a conseguir los objetivos que nos proponemos. Entonces, regular emociones básicamente nos ayuda a superar obstáculos. Y los que trabajamos con chicos que no regulan emociones lo tenemos clarísimo, porque si no los ayudamos a aprender a regular emociones, y si no ayudamos a sus padres y docentes a ayudarlos a aprender a regular emociones, no van a poder resolver los desafíos que los traen a la consulta. Por eso el método Ruler, en el que no vamos a profundizar, pero se lo recomiendo, hay un libro que se llama Permiso para Sentir y hay una web donde hay mucho material al respecto. El método Ruler ayuda y acompaña a las personas en ese proceso de aprender a reconocerlas, entenderlas, etiquetarlas, expresarlas y regularlas. Por eso se llama Ruler. Pero ojo, porque esto está directamente relacionado con el aprendizaje. Y si hacemos Ruler, pero no vivimos Ruler, no funciona. O sea, si no nos inclinamos en todas nuestras acciones con esas estrategias, no funciona. Frente a una situación de aprendizaje, hay determinadas emociones que son las que permiten sostener en el tiempo la conducta exploratoria y de aprendizaje. Si yo tengo ganas de aprender algo y tengo la esperanza de que va a ser posible, cuando entro en contacto con eso, me pongo contento, si veo que puedo aprender, probablemente disfrute, aunque tenga que hacer un esfuerzo, y al final me sienta satisfecho. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés alguna situación o condición que te hace más difícil aprender como tus pares? ¿Qué pasa si tenés un trastorno específico de aprendizaje? ¿Qué pasa si tenés un autismo? ¿Qué pasa si tenés un trastorno por déficit de atención? ¿Qué pasa si tenés menos suerte con los padres que te tocaron? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Pasa que tenés curiosidad, la misma curiosidad que los demás frente a eso. Pero en lugar de esperanza en tu capacidad de aprender, tenés miedo de que no seas capaz. Y entonces se van a elevar tus niveles de ansiedad.
Y probablemente con los niveles de ansiedad alto, ahora vamos a ver por qué, realmente te frustres y de verdad no puedas seguir sosteniendo el esfuerzo necesario y progresivamente cada vez tengas menos esperanza de que para vos sea posible aprender. Eso se traduce en bajos niveles de motivación. Cuando no hay capacidad, hay un refrán en inglés que es no grit, no pearl, cuando no hay capacidad de ser tenaz, no hay logro de objetivos. Y a veces a estos chicos les decimos, tenés que ser tenaz, aunque tengas miedo, ansiedad, frustración y desesperanza. A veces tienen 7 años, 6, a veces tienen 13 y no es justo tampoco, a veces tienen 20 y tampoco es justo. La verdad es que los docentes tenemos que orientar esto y tenemos que trabajar contra esto. Y eso es fundamental porque no van a tener logros si la experiencia emocional es negativa. Y si bien tal vez yo no tenga que ocuparme de las emociones del hijo de mi vecino, más allá de convivir saludablemente como vecina, los que son mis pacientes, los que son mis alumnos, son mi responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que cultivar en nuestros docentes. Son tu responsabilidad. Son tu responsabilidad. Y son tu responsabilidad compasivamente hablando. Tenés que poder ser compasivo frente a lo que le está pasando. Son 25 y hay 3 que no lo logran en el mismo fluir, en el mismo disfrutar. No podemos felicitar a los 22 que tuvieron más suerte. No podemos. Nadie va por ese camino porque quiere. Tenemos que ser compasivos con los que no pueden estar ahí. Hay una sola manera de aprender, que es estando atento y motivado. Entonces, si lo que ofrecemos es un embole, la responsabilidad es nuestra. Y si lo que ofrecemos cansa y estresa, la responsabilidad es nuestra. Cuando nosotros decimos tenés que motivarte más, es imposible sentir motivación por lo que te estresa, por lo que te cansa o por lo que te aburre. No es natural. Nadie siente motivación por lo que lo aburre. A mí me encanta leer sobre regulación emocional, pero jamás leería sobre, no sé, la genética de las hormigas. Pero hay gente que, como a mí me gusta leer regulación emocional, le gusta leer sobre la genética de las hormigas. Entonces, no es sí o sí aprendés y tenés que aprender. Por eso los modelos pedagógicos actuales ya no pueden ser instruccionistas como eran antes, porque ya entendimos, no a cualquiera lo puede motivar lo mismo. Es imposible que 30 personas sientan motivación por lo mismo. Y eso no quiere decir que tenga que haber 30 planificaciones, simplemente quiere decir que si prestamos atención a esto, vamos a encontrar la manera de que lo que damos sea algo que los otros hagan, no lo que nosotros queremos que hagan, para que cada uno encuentre motivación en aquello que le resulta motivante. Entonces, cuando hablamos de reconocer, entender, y la L no me está saliendo, y etiquetar, estamos hablando de reconocer y de codificar. Cuando hablamos de expresar y regular, estamos hablando de regular y gestionar. En general, las personas tendemos a pensar que somos social y emocionalmente más habilidosos de lo que somos. Entonces, no entramos al aula y somos autocríticos. Entramos al aula convencidos que nosotros hacemos bien lo que hacemos. No se puede vivir pensando que hacemos todo mal. De hecho, eso conduce a la depresión. Tampoco es sano. Pero sí está bueno que seamos conscientes de que lo sobrevaloramos, para que prestemos atención a esas señales que nos pueden indicar, che, Silvia, la estás pifiando vos. El problema no es él. Y lo último que les quiero contar es que todo esto es relevante un montón, pero además por una cosa más. Las personas nos consideramos con más o menos capacidad de hacer algo o de aprender algo. Cuando pensamos que no somos capaces de aprender algo, o que los otros son buenos en algo porque son buenos nada más, no porque trabajan para, es imposible desarrollar una habilidad. Este es un concepto de Carol Dweck, no vamos a profundizar ahora en mentalidad de crecimiento y demás, pero sí quiero que tengamos en mente nuestras creencias sobre las habilidades determinan nuestro éxito o fracaso
falta una O, a la hora de desarrollar esas habilidades. Eso es importante, pero es menos importante que esto. Nuestras creencias y expectativas sobre la capacidad de los demás se convierten en variables que influencian notablemente la capacidad de los demás. Eso se llama efecto Pigmalión. Y hay muchos estudios hechos en relación a lo que se llama Pigmalión en el aula. Y la expectativa que nosotros tenemos en relación a los chicos con los que trabajamos condiciona el progreso que esos chicos van a hacer. Entonces, si nosotros no nos acordamos que cuando tenemos 20 chicos enfrente, algunos nos resultan más atractivos que otros, y que esos otros que nos resultan menos atractivos van a tener la desgracia de que vamos a depositar pocas expectativas sobre ellos, y esos que tienen la desgracia de que nosotros depositemos pocas expectativas sobre ellos, no van a poder progresar, porque nuestras expectativas sobre ellos condicionan notablemente que ellos puedan o no puedan. Hay dos clases de docentes, y yo antes decía los nazis y las madres Teresas de Calcuta, pero desde que lo conocí a Paul Gilbert, digo las madres Teresas de Calcuta y los que necesitan de nuestra compasión. Las madres Teresas de Calcuta creen en todos los chicos. Son los que cuando se encuentran con un chico con dislexia, no les importa que el chico tenga dislexia. Les importa para darle todo lo que necesitan, y le dan lo que necesitan, pero no toman la dislexia como una predicción de fracaso. Y ese año ese chico crece un montón, y aprende un montón, y se desarrolla un montón. Pero después están los otros docentes, como el docente del paciente de Consu, que merecen nuestra compasión y asistencia, que cuando ven un chico que tiene una dificultad inmediatamente piensan, oh, no va a poder. Y encima tengo que hacer esto y esto. Y entonces en las reuniones nos dicen, eso de la dislexia es todo un invento. Y yo internamente pienso, pobre, o sea, 200 años de historia, de investigación sobre dislexia, y no te animás a pensar que pueda ser algo a considerar. Qué difícil vivir así. Pero esos docentes sobre los que tenemos que depositar la compasión necesitan que trabajemos para ser más compasivos, porque están rodeados de chicos que sufren porque ellos no logran ser lo compasivos que esos chicos necesitan que sean. Por eso habíamos hablado la otra vez, el curso abierto que viene en agosto va a ser concretamente sobre trastornos específicos de aprendizaje, porque si nosotros queremos gestar compasión, necesitamos educar a los que todavía no saben suficiente para ver si eso activa compasión, o acompañar a los que ya son compasivos para poder ayudar a otros a ser compasivos, porque en definitiva los que más nos necesitan son los chicos que están sufriendo. Los grandes somos grandes, y es importante que seamos compasivos con los grandes, pero los chicos son nuestra responsabilidad. Son responsabilidad de todos los adultos que los rodeamos, y cada uno de nosotros tiene que trabajar para que los chicos que están a su alrededor puedan vivir un poquitito mejor. Bien, muchas gracias. No sé, Consu, si... Sí, hay una pregunta, Sil. Te preguntan, ¿qué acciones chiquitas se pueden tener con un adolescente que está un paso más atrás y todavía no puede, creo, expresar ni decir lo que le pasa? Bueno, lo primero es, primero siempre miramos adentro, ¿no? Primero es pensar, tal vez puede, pero no conmigo. Ese es el primer paso. Entonces, tal vez puede, pero no conmigo. ¿Qué tendría que hacer yo para que pueda conmigo? Generar un clima de confianza. O sea, las personas solo se abren cuando pueden confiar en otro. ¿Cuándo alguien puede confiar en otro? Cuando te cuidan, te escuchan y son compasivos con vos. Entonces, el camino nunca es tratar de que hable. El camino es hacer lo necesario para que un día hable sin que le hayamos pedido que hable. Entonces,
empezar por pequeños gestos como de atención, poner la atención positiva sobre esa persona, empezar a observarlo, entender que las hipótesis que hacemos son hipótesis, no caer en la tentación de pobrecito, su madre esto, su padre el otro, o sea, nada, el pequeño gesto, acompañar, dedicarle tiempo, darle una sonrisa, ponerle una mano en el hombro, acercarle y preguntarle en qué te puedo ayudar. Es decir, no demandar sino dar. A mí, mamá toda la vida me decía, Silvita, sembrá, 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 porque cuando vos sembrás, cosechás. Y me enseñó muchas cosas, pero eso a mí me caló muy fuerte. Y es cierto, entonces, ¿qué es sembrar, sembrar, sembrar? Sonreírle, mirarlo, tocarlo, rascarle la cabeza, hacer el esfuerzo de prestarle atención y decir algo que se lo demuestre. Y si hacemos eso la suficiente cantidad de veces que él necesita para abrirse, se va a abrir. Al mismo tiempo, si vive en un entorno en el que recibe poco de eso, que nosotros hagamos eso también le va a dar más esperanza y lo va a ayudar a vivir mejor. Entonces siempre es dar, más que pedir. No hay preguntas, Sil, un montón de agradecimientos. Bueno, qué bueno. Me alegro mucho. La verdad Ahí que Silvina. sí. No sé cómo ponerlo por escrito, así que prefiero preguntarte de forma oral. En encuentros pasados habías hablado de la no universalidad de las emociones, y yo me quedé pensando porque en todo lo que leí y me formé, siempre se habla de que las emociones son universales, en cuanto a que todos podemos sentirlas. Entiendo que esa no universalidad tiene que ver con que no todos las sentimos de la misma manera y que a todos nos despiertan no lo mismo esa emoción, ¿no? O sea, no, en función de que la misma circunstancia puede despertar diferentes emociones en las diferentes personas. ¿Es así? Exacto, es así. Es eso mismo. O sea, todos experimentamos enojo. En ese sentido, si querés, son universales. Ajá. Ahora, el enojo que cada uno de nosotros experimenta es individual y no universal en el sentido de que es el resultado de la relación de nosotros con nuestro entorno. Entonces, a mí pueden enojarme cosas, ¿viste cuando en una charla de café, ¿cómo no te enojaste? Y bueno, nada, la ecuación persona-situación en esa persona no provoca enojo. Claro. Entonces, obvio, nosotros hay cosas que uno dice, bueno, si te insultan te vas a enojar. Sí, pero hay gente que no se enoja cuando la insultan. O sea, ese es el giro para entender que no son universales. Perfecto, gracias. Bueno, seguramente entre hoy y mañana subiremos el video al canal de YouTube. Les agradecemos un montón por estar ahí. Para nosotros estos cursos son también oportunidades enormes de aprendizaje para nosotros mismos, porque empezar a leer lo que queremos leer para hacerlos y pensar cómo transmitirlo y hablar entre nosotras de lo que queremos hacer y por qué, es un aprendizaje para nosotros también, que no tendría mucho estímulo si ustedes no estuvieran ahí. Así que ojalá que todo esto nos ayude a todos los que estamos acá a volcar compasión, gratitud y amabilidad alrededor. Es una inversión pro salud, es una inversión, es más, hasta menos gravedad de COVID está asociada a este tipo de hábitos en algunas personas. Todo es mejor cuando practicamos estos hábitos. Así que yo les diría, hay 2 ejercicios que a mí me cambiaron un montón. Uno es 3 actos de amabilidad por día. El que me resulta más accesible es parar para que la gente cruce. Parece una pavada, pero sistemáticamente me sonríen o me agradecen.
O sea que no es una pavada, porque tal vez eso es ganar minutos en que si nadie para en una bajada de Panamericana, hasta que nadie bajó no puedes cruzar. Y el otro es los 3 agradecimientos al final del día. Agradecimientos de cosas chiquititas. Y otro ejercicio que hacía desde antes es el tener algunos hábitos, cuidar algunos hábitos que me dan felicidad. Uno es el mate sábado y domingo a la mañana con mi marido. Cuando doy estos cursos lo corto un poco o lo despierto más temprano, pero y encontrar ese disfrute chiquitito que te hace empezar el día o terminar el día. Y después hay actos propios, ¿no? Leer un libro con una copa de vino al lado del fuego, hay actos familiares, juntarnos para ver una comedia que nos gusta ver a todos. Bueno, nada, son pequeñas cosas, pero digo, ahí en ese ejercicio cotidiano está la salud, no en las grandes cosas. Sí, Luli dice el frasco de la gratitud en familia y en el colegio, es buenísima esa estrategia. Para los que no la conocen, básicamente es agarrar un frasco, llamarlo el frasco de la gratitud, decorarlo, y que cada uno pueda todos los días poner en un papelito lo que agradece, ponerlo adentro del frasco. Y en algún momento de la semana sacar al azar algunos papelitos y leerlos para saber por qué y de qué estamos agradecidos. Sí, para chicos es una excelente herramienta, porque los chicos, por ahí hacer el ejercicio metacognitivo de hacer 3 agradecimientos es más difícil porque su pensamiento es menos abstracto, y eso ayuda mucho a concretarlo. Bueno, gracias a todos, y apenas esté la charla subida lo comentaremos. Así que nos vemos pronto. Con Consu nos vamos a tomar vacaciones en julio. Así que vamos a volver en agosto. En agosto volvemos. Renovadas, con el presupuesto. Renovadas. Con el presupuesto renovado. Un beso muy grande. Beso grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué grosa.